¿Cómo le Bienvenido va, a Sin doctor Censura. Pose? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo anda? Buenos días, Gabriel. Un placer estar conversando con ustedes. Bueno, aquí estamos en Santiago del Estero, en el paraíso del apriete, en el paraíso de la falta de respeto a los derechos fundamentales y sobre todo a la libre expresión. Mirá, Rodrigo, acá en Formosa no es que no nos quedamos atrás, ¿eh? Estamos más o menos, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, dice el refrán, y me parece que se aplica a Formosa. Recién estábamos hablando de la detención absolutamente arbitraria de un muchacho porque a una jueza se le perdió una plata y la policía rápidamente agarra cualquier perejil para hacer como que está investigando. Pero en el caso tuyo, vos estuviste detenido con una causa muy turbia, de una manera sorpresiva, después de una denuncia después de 9 años, y vos sos un tipo muy frontal como opositor, sos un tipo que va de frente, que dice las cosas y que defiende como abogado a mucha gente que ha sido injustamente detenida. Precisamente hace pocos días hubo detención de militantes, ¿no?, de oposición que fueron detenidos y vos los representaste como abogado, ¿no? Así es. Bueno, primero en mi detención es algo paradigmático porque fui detenido por ejercer el derecho y por defender a un titular de inmuebles que habían sido usurpados. O sea, el titular denuncia una asociación ilícita que se quiere quedar con sus campos, recibe una contradenuncia de los usurpadores y de los abogados que forman esta asociación ilícita, y 9 años después me detienen por ejercer la profesión, porque ni siquiera era el denunciante, únicamente era quien representaba al denunciante. Claro. Esto sucedió hace un año y también tenía como antecedente que durante la pandemia, y pese a estar exceptuado, porque era diputado en ese momento en ejercicio, hubo también un intento de detención, una orden de detención en contra mío, porque andaba recorriendo la provincia tratando justamente de ayudar a la gente de los diferentes pueblos y buscando apaciguar las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante la pandemia. Pero esto parecía ser contra alguien que, como bien lo has dicho, era una oposición ferviente y siempre he sido la voz cantante en la Cámara de Diputados en contra de los aprietes del gobierno de Gerardo Zamora y de las violaciones constantes a los derechos humanos. Hoy, en la actualidad, tengo a 3 defendidos que están detenidos. 2 personas, los 2 masculinos, se encuentran en el Centro Único de Detención, que es una cárcel, y la mujer, Claudia, se encuentra, gracias a Dios, en su casa con prisión domiciliaria, luego de que acreditamos que es una persona que tiene una enfermedad de larga data, una diabetes muy avanzada, perdió la visión de un ojo y en el otro ve aproximadamente un 30%, y toda esta situación traumática que vivió y lo hizo al momento de la detención en compañía de su hija, que estaba de visita, porque la hija vive en La Rioja, la llevó a esta hija, a Natalia, a perder su embarazo de 7 semanas. En cuanto volvió a La Rioja, hizo un pico de estrés, y bueno, desgraciadamente tengo que contarles que a partir de esta ilegal, arbitraria e ilegítima detención de su madre, de Claudia Suárez, Natalia terminó perdiendo a su bebé. Y al día de la fecha, los tres detenidos, porque de todas maneras ella está en prisión domiciliaria, no han podido todavía tener una audiencia a los efectos de la excarcelación. Únicamente tuvimos una audiencia el día martes, a los efectos de que declaren como imputados, o sea, que declaren sobre los hechos que se le imputan. Y mira qué paradigmático. El día martes yo tenía, en ese mismo horario, tenía fijado hace tiempo una inspección ocular en el límite con Chaco, una localidad que se llama Los Juríes. Entonces, mi socio, el doctor Juan Parra, fue quien los asistió.
Los hechos que se le imputan en primer lugar no son delitos, porque el hecho que se le imputa es haber subido un audio a un grupo de WhatsApp que estaba constituido desde el año 2021, pero en la imputación no se aclara quién de los tres subió el hipotético audio. Fue armado así a la ligera, y de hecho cuando uno analiza los hechos y la forma en que hipotéticamente se habría comenzado a instruir la causa, refieren el envío de parte de un cadete de un mototrámite a una seccional de dos cadetes diferentes, de 2 sobres anónimos en el cual hablan de que deberían hacer la investigación porque esta gente está pasando un audio en el cual hablan de la falta de combustible a partir de un lunes, no se aclara cuál lunes, y cuando fueron citados a declarar los 2 cadetes, refieren en una declaración casi idéntica que no saben quién les dio el sobre porque el sobre se lo dieron en la cadetería, entonces desconocen quién es la persona, o sea, un anonimato total. Y esto quiero ser claro porque nosotros tenemos una teoría del caso y estamos convencidos que lo vamos a probar cuando asuman las nuevas autoridades, porque ahora con la protección del que goza el gobernador Zamora y el gobierno de Santiago del Estero, del gobierno nacional de Alberto Fernández, sería imposible que esa investigación se haga, pero vamos a demostrar que esto es todo armado a partir de que el teléfono de estos militantes de Juntos por el Cambio se encuentra intervenido y pinchado por los servicios de la policía de la provincia de Santiago del Estero y del secretario de Seguridad, Marcelo David Pato, que es el sicario del gobernador Zamora en Santiago del Estero. Rodrigo, esto no nos tenemos que olvidar, Discúlpame. A ver, quiero entender, 3 detenidos por haber supuestamente subido un audio a una red social. Un audio que habla de que falta la nafta en algún lugar de Santiago del Estero. Y que los detenidos son militantes de la oposición. Entonces, un militante de la oposición sube un audio que habla de que falta nafta en una red social, entonces aparece un cadete de motomandado que aparece con un sobre que va a la policía y le dice, esto me dieron para ustedes. El policía abre el papel y dice, fíjate en la red social tal el audio que subió fulano. Entonces entra el policía a la red social, mira, escucha el audio y dice, mira lo que está diciendo este tipo. Y ahí se inicia una actuación policial que termina con la detención de 3 opositores, de 3 militantes de Juntos por el Cambio, por haber dicho que faltaba la nafta, etcétera, etcétera, y quizá echarle la culpa a algún funcionario, ¿no? Esto es lo que está pasando en Santiago del Estero. Se mete... Te corrijo. Sí. Perdóname que te corrija. Sí. Era imposible que entren a la red social porque esto es un grupo privado de WhatsApp. Ajá. Entonces, en la prueba que llevan, hipotéticamente hay una impresión que habría mandado en ese sobre de una conversación en un grupo en el cual dice que tal teléfono ha publicado, un solo de los 3 teléfonos, ha publicado este audio y aparte está el audio transcripto, ¿verdad? La policía no constata esto, da por cierto lo que el anónimo ha enviado, no lo certifica y directamente manda a detener a 3 personas. Cuando de la prueba se deriva que si en el peor de los casos el audio, que vuelvo a repetirte, no es un delito subir un audio. Por supuesto que no. Y no es un delito menos del establecido en el artículo 211 del Código Penal, que es la intimidación pública. Pero si una persona ha subido el audio, ¿por qué detienen a 3? Te hago una pregunta. El contenido del audio, ¿qué es lo que dice el audio para que sea tan grave y tan tremendo?
Eduardo Feynman lo pasó al aire porque evidentemente se lo suministró a alguien de la Fiscalía de Santiago del Estero o el gobierno de Santiago del Estero, para ser más precisos. El audio dice: muchachos, soy camionero y les explico que a partir del día lunes no va a haber combustible porque los camiones no van a salir, porque no hay precio de combustible, así que les recomiendo que carguen combustible para no quedarse sin combustible para los demás días. Qué tremendo delito, che. Es muy tremendo. Ese camionero... a ver, yo sinceramente cuando vos contabas esto pensé que decía, lo voy a atropellar al hijo de fulano, voy a entrar a la casa de fulano y le voy a dar con un garrote, hay que matar a fulanito. Pensé que era algo así, pero no, es un camionero que dice: che, parece que el lunes no va a haber combustible, así que les recomiendo que carguen. ¿Qué delito es ese? Sí. ¿Qué delito es ese? Dice, les cuento que yo transporto combustible y sé que no van a salir camiones desde las refinerías, entonces, por favor, para que no se queden sin combustible, carguen. Ya, vamos a hacer un ejercicio mental. Sí. Tanto Sergio Massa como la mayoría de los gobernadores el Frente por la Victoria, el Frente por la Patria, ¿cómo se llamaba?, salieron con videos en contra de Milei diciendo que Milei iba a vender órganos, Sí. que Milei les iba a sacar la educación, que Milei iba a sacar la salud, que la gente no iba a gozar de sus derechos. Eso es intimidación pública. Evidentemente, si tenemos que decir conforme a lo que establece la ley qué sería intimidación pública, ahí podría haberse cometido el delito. ¿Por qué? Porque hay una amenaza que puede provocar pánico en la población. Te cuento más. Disculpame, Rodrigo. En nuestra provincia, funcionarios públicos dijeron que iba a correr sangre si ganaba Milei. Y que, ¿Sí es decir, que con un resultado electoral determinado, acá iba a haber sangre, violencia en la calle, gente que perdiera la vida, y lo dijeron funcionarios públicos en la televisión pública, acá en Formosa. El gobernador Zamora, en diferentes actos en el interior de la provincia de Santiago del Estero, a viva voz en todos los actos les decía: díganle a los que pretenden ser fiscales de Milei o quieren o van a votar a Milei que tengan en cuenta que eso va a tener consecuencias. Si eso no es una intimidación pública de parte de la máxima autoridad provincial en una provincia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, esa es la justicia de Santiago del Estero. Yo siempre cuando voy a tribunales, voy casi todos los días porque ejerzo y vivo del ejercicio de mi profesión, incluso durante los 4 años que he sido diputado y los 3 años que he sido concejal de la ciudad capital de Santiago del Estero, nunca he dejado de ejercer mi profesión porque el ejercicio de estas actividades públicas no era inhibitoria para el ejercicio profesional, siempre y cuando no litigases contra el Estado municipal o provincial. Y siempre he dicho que en Santiago los tribunales son los palacios de la injusticia. Es a donde vos tienes que ir a litigar contra el sistema por pensar diferente. Y como bien me dijo anteayer cuando estuve en el lugar de detención con Hernán David Luna, que es uno de los detenidos, o con Adrián Jiménez Melendres, ambos me dijeron: nosotros siempre vamos a expresar lo que pensamos y vamos a mantener nuestra militancia política, porque como dijo Sarmiento, las ideas no se matan. Y pese a que Gerardo Zamora y los sicarios judiciales, Darío Alarcón, que fue el juez que ordenó su detención, que es el mismo que ordenó mi detención, la fiscal Leguizamón y el fiscal Heredia, que son los fiscales de violencia institucional, de aquellas causas que puedan tener una importancia institucional, que son los mismos que ocultan pruebas y le entorpecen la investigación a Carolina, a la madre de un muchacho
Carolina Patricia Isorni, a la madre de un muchacho que fue asesinado por la policía de Santiago del Estero, a Clara Bravo, que fue asesinada durante la pandemia, también en una persecución muy oscura de parte de la policía de Santiago del Estero, a la familia de Mauro Coronel, que fue asesinado a golpes en una comisaría durante la pandemia en Santiago del Estero. Mire, en el estudio somos abogados de la familia Coronel. Tenemos mucha relación y conocemos a los abogados que llevan las causas de Isorni, de Bravo, y te puedo seguir hablando de diferentes causas. Y esto tiene un denominador común. Los fiscales de las causas son los doctores Leguizamón y el doctor Heredia, quienes están a cargo de esta área específica de violencia institucional. Y toda la prueba que han tratado de producir la querella, o sea, los familiares de los muertos, siempre es entorpecida por la labor de estos fiscales, porque están puestos para eso, están puestos para mantener la impunidad del gobierno y de los funcionarios de Gerardo Zamora. Rodrigo, vos me contás esto y yo no puedo evitar, yo también soy abogado, no puedo evitar pensar en tantas causas en Formosa que son tan similares, es decir, la situación de impunidad, de falta de justicia, de manipulación desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, hacia la policía, hacia la fiscalía, hacia los jueces. Acá nosotros dimos a conocer una lista de testigos que aparecieron en centenares de causas. Hay testigos anotados en las comisarías que cuando la policía quiere probar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta conversación que tengo con vos. Si alguien dice, che, vamos a acusarlo a Hernández porque estuvo hablando con este tipo de Rodrigo Pose de Santiago del Estero y acusa al gobierno de manejar la justicia. Bueno, listo, necesitamos 2 testigos. Yo te paso los nombres. Juancito y Pedrito. Juancito y Pedrito están en centenares de causas penales, siempre repetidos, y son los testigos que la policía usa cuando quiere probar algo. ¿Está? Entonces, increíblemente, siempre pasan por una nueva profesión en Formosa. Sí. Testigo gubernamental. Testigo profesional del gobierno, sí. Vos sabés que los testigos los testigos de actuación, que por ejemplo la policía hace un allanamiento en una carnicería, ¿no? Por una denuncia. El testigo de actuación es aquel que pasa por la vereda, el policía lo llama y le dice, señor, venga, tiene que ser testigo de que estamos haciendo el allanamiento en la carnicería. Bueno, estos tipos siempre están pasando por la vereda cuando la policía está haciendo un allanamiento, una investigación, siempre. Cuando hay que abrir el video, por ejemplo, en el caso que vos mencionaste, viste que se hace una actuación donde se ingresa a la red social o a lo donde sea, o si hay un video para escucharlo, y siempre hay un testigo de actuación que dice, sí, a las 18 horas en la comisaría tal de Santiago del Estero se abrió el video y yo estaba presente. Bueno, siempre van a ser esos testigos, siempre los mismos. Bueno, esto lo dimos a conocer públicamente. Acá Gildo Infran estuvo acusado de coimas de $2 millones que incluso se investigaron en Comodoro Pi, y después todo terminó en la nada. Ahora, esto que vos contás de Santiago del Estero, que me suena tan familiar, que me parece tan parecido a lo que pasa en Formosa, ¿qué rol tiene lo federal para limpiar lo provincial? Porque lo que siempre se plantea el ciudadano común es, yo no quiero que esto lo investigue la justicia provincial, yo quiero que lo investigue la justicia federal, yo quiero que esto salga de Formosa. Yo supongo que muchas veces los ciudadanos de Santiago del Estero te dicen eso a vos. Doctor, ¿cómo podemos hacer para que esto se investigue en otro lado? Porque acá no va a pasar nada, acá no se va a averiguar la verdad, porque no quieren averiguar la verdad. ¿Qué contestación? Tiene que ser únicamente a través de la investigación de un juez de extraña jurisdicción, o sea, un juez federal, pero que no tenga asiento en Santiago del Estero. Correcto, pero ¿cómo se puede hacer para que...? Nosotros tenemos dos jueces federales en Santiago del Estero. Sí. Uno es tío de la senadora Zamora, esposa del gobernador, ella tercera en la línea sucesoria de Claudia Ledesma Abdala de Zamora. El doctor Molinari es el tío de ella y fue puesto a dedo por ser familiar. Salió 14 en el orden de mérito ante el Consejo de la Magistratura y lo fueron levantando ficticiamente, haciendo caer los anteriores hasta que
lo lograron poner tercero y termina nombrado durante el gobierno, no me recuerdo si fue de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. Pusieron al tío de la señora del gobernador, correcto. Exacto. Y durante el gobierno de Macri, pese a la oposición de quienes éramos parte de ese gobierno, como parte de un arreglo que hizo el Ministerio del Interior con el gobernador Zamora por el voto en determinadas causas, pues recordemos que Macri tenía una debilidad porque no tenía mayorías en el Congreso de la Nación. Sí. Fue nombrado el doctor Argibay, que era el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero en ese momento. Fue nombrado también juez federal, también se lo fue elevando porque había salido, no me acuerdo si octavo en el orden de mérito, se lo fue elevando ficticiamente y también fue nombrado alguien que desde que se recibió de abogado fue compañero en el ejercicio profesional de Gerardo Zamora, ya que formaban parte del cuerpo de abogados de la Fiscalía Municipal de Santiago del Estero, son íntimos. Y tienen un denominador común, tanto Molinari como Argibay. Los dos fueron apoderados de la Unión Cívica Radical en Santiago del Estero cuando Gerardo Zamora era autoridad de la Unión Cívica Radical. Recordemos que Zamora gana la gobernación como radical y después se convierte en kirchnerista absoluto, ¿no es cierto? El más kirchnerista de los kirchneristas. Así es, el más rancio de todos los kirchneristas y el que creo que hoy supera incluso a vuestro gobernador en el ejercicio del poder. Está peleado ese tema, ¿eh? Está peleado. Yo voy a defenderlo a Gildo. Gildo es peor que Zamora, pero bueno, tenés derecho a defender al tuyo. La realidad es que yo tengo un dejo de esperanza en cuanto a lo que vos decías sobre las investigaciones en contra tanto de Gildo como de Gerardo, contra estos dos gobernadores, porque tengo entendido que en este momento hay una investigación en Estados Unidos de Norteamérica que fue iniciada por los holdouts, quienes están buscando fondos para poder cobrar la deuda por el juicio que nos ganaron de YPF. Sí. Recordá que esa privatización mala vida que fue hecha por los Kirchner para beneficiar a los Eskenazi, que eran sus socios, y que hay un estudio atrás que habla de que fue hecho con la finalidad de quedarse justamente con este dinero, porque una parte es el socio oculto, serían los Kirchner, y hay que pagarle una indemnización, si mal no recuerdo, de $16 mil millones. Entonces, quien está intentando este cobro, que son los holdouts que compraron la creencia, han llevado una investigación en Estados Unidos de Norteamérica, los medios periodísticos dan cuenta de la misma, que hablan de que estos dos gobernadores son de los que más dinero fugaron al exterior y están tras esos dineros. Así que tenemos que tener la esperanza de que justamente sean estos abogados de más extraña jurisdicción, porque sería de la jurisdicción americana, quienes lleven a cabo una investigación adecuada para encontrar los dineros mal habidos de la política y fugados al exterior. En ese juicio, los abogados del que quiere cobrar le dice al juez, si yo investigo que estos señores que hicieron la privatización tienen mucha plata que robaron de Argentina y tienen guardada en Estados Unidos, en Miami, en departamentos, en propiedades, ¿usted me permite que yo agarre que yo le saque esos bienes? Sí, le dice el juez, pero usted tiene que demostrar que los que gobiernan en Argentina sacaron la plata negra, la plata sucia, la plata del curro, y lo guardaron en Estados Unidos. Entonces, ahí le voy a permitir, ¿no es cierto?, que agarren esos bienes y lo conviertan en dinero y se cobren. Entonces, estos tipos están investigando a los políticos argentinos que robaron y que llevaron dinero a Estados Unidos. Por eso, Rodrigo lo que dice es, de esa manera se va a poder meterlos, que alguien encuentre una prueba para procesar a estos tipos, ¿no? Ya que no se los puede procesar o investigar en Argentina porque tienen privilegios, bueno, que se los puede investigar y procesar en otra jurisdicción. Pero sin ir tan lejos, Rodrigo, de alguna manera, el próximo presidente, porque esto es lo que muchos formoseños se preguntan,
el próximo presidente, Javier Milei, no puede impulsar investigaciones federales, no puede instruir a la FIP, no puede, porque acá hay tipos que se han hecho ricos en 4, 5, 6 años, que no pueden justificar su riqueza. Y mientras que vos, si sacás $1.000 de una cuenta y la llevás a otra, recibís un mensaje del banco diciendo, señor Pose, usted tiene que justificar de dónde sacó esos $1.000. Acá manejan 1.000 millones y nadie se le mueve un pelo. Acá la FIP no ve nada, no escucha nada, no hace nada. Entonces, ¿vos tenés esperanza de que después del 10 de diciembre, Javier Milei, presidente, instruya a la FIP, instruya a otros organismos federales, instruya, porque eso depende del Ejecutivo, y a su vez proteja o respalde a los funcionarios judiciales que quieren investigar? Porque el funcionario judicial también mira a ver si tiene respaldo para investigar, para no quedar colgado del pincel, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos activamente, en mi caso fui precandidato a diputado nacional con Patricia Bullrich, y justamente por diferentes entuertos y manejos judiciales y manejos hasta de la oposición que ha tenido Gerardo Zamora, quedé fuera de la posibilidad de competencia porque mi lista fue inhabilitada, pero esto sería motivo de otra conversación algún día. La realidad es que uno ve que esa posibilidad que vos manifiestas de investigación está latente, y trabajamos para que Patricia sea presidente porque teníamos el compromiso de ella de que estas investigaciones en Santiago, en Formosa, en el Chaco, que recién fue ganado por Esdero en contra también del monopolio y de la monarquía de Capitanich, iban a darse estas investigaciones. Yo tengo la esperanza, porque la manera en que llegó Milei al poder, ganando en 21 de 24 provincias, casi que en un empate técnico en la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido la madre de las batallas, y solo perdiendo en Formosa y en Santiago del Estero, en una clara demostración que estos son los feudos que hay que derrocar, los feudos que hay que investigar para demostrar cuál es la matriz de corrupción, y son los feudos en los cuales aplicaban el sistema castrochavista que pretendían luego aplicar a toda la nación a partir de la llegada al gobierno de Sergio Massa. Creo y tengo esperanzas de que Milei, con todos los elementos que tiene, lleve a cabo a través de sus funcionarios, y sobre todo también haciendo un eco en la valía, en la valentía y en la experiencia que tiene Victoria Villarroel en la investigación de ilícitos y de la persecución contra los familiares e hijos de los militares, en una lucha ideológica que se dio de parte de quienes consideran que fueron dueños del poder durante estos 20 años y ganaron la batalla ideológica del nunca más. Yo tengo la esperanza de que estas investigaciones se den, porque creo que hay una similitud entre ambas provincias, y en Santiago del Estero lo más redituable es ser funcionario adicto o obsecuente del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, o proveedor de esos gobiernos, porque pululan la cantidad de proveedores, de nuevos proveedores, que son los nuevos millonarios en nuestra provincia, que no pueden explicar el ingreso de esos dineros y cómo lo gastan de manera obscena. Así que yo tengo esperanza de que esto se produzca, pero creo que esto podría ser motivo de 2, 3, 10 programas más, y no quiero que perdamos el foco de lo principal. Hoy se están violando los derechos humanos de 3 personas por únicamente militar a favor de un candidato. Primero, esta gente, por lo menos 2 de esos 3 militaron para Patricia Bullrich, y los 3 lo estaban haciendo desde su lugar para Javier Milei en esta elección de la segunda vuelta. Y en particular, una de esas personas, Hernán David Luna, fue el encargado de fiscalización de 6 departamentos de la provincia durante
durante la elección, las PASO y la elección de octubre, y era el encargado de estos 6 departamentos ahora en esta segunda vuelta, porque venía de Juntos por el Cambio. Estos 6 departamentos representan, para ustedes, no sé si las circunscripciones son departamentos o partidos, como es en la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros en Santiago tenemos circuitos, sí. Nosotros tenemos 27 departamentos, que es la organización estatal. Imagínate que 6 de estos 27 departamentos estaban a cargo de esa persona. Lo que se trató de hacer, evidentemente, es desarticular ese armado de fiscalización. Y mira la casualidad, uno de los departamentos que se llama Figueroa es en el cual mayor énfasis puso el gobernador, amenazando y amedrentando a los fiscales que no vayan a fiscalizar para Milei, que no vayan a votarlo a Milei, porque fue un departamento históricamente esquivo para Juntos por el Cambio. Entonces, hicimos énfasis en ese departamento y él lo recorrió durante meses, tratando de formar equipos de trabajo y lo logró. Y creo que esto llegó a oídos del gobernador o de sus equipos de investigación, y por eso terminó siendo la detención, en este caso, de Hernán David Luna, que no tenía nada que ver con ese hipotético audio enviado, nada más que formaba parte de ese grupo. Es más, te voy a ampliar, y que esto va a ser parte de nuestra defensa. Claudia Suárez ni siquiera había escuchado ese audio, porque con su problema de visión y como andaba con temas médicos, no lo había escuchado al audio, y esto se va a poder probar en las pericias telefónicas. Y ten en cuenta también algo, los teléfonos de los 3, que son 4 aparatos, porque Hernán tenía 2 teléfonos, están siendo secuestrados para peritar. Pero antes de que se produzca la pericia, ellos ya estaban detenidos y estaban siendo imputados de haber sido los autores de un mismo hecho por 3 personas. Esto es algo inédito. Totalmente. O sea, al unísono los 3 en un aparato, con un dedo mandaron ese audio y está siendo imputado, y ellos, desconozco cómo, pueden haber sabido esta hipotética situación. Y vuelvo a repetirte, nosotros estamos convencidos y lo vamos a probar, que son perseguidos, sus teléfonos estaban siendo intervenidos de manera ilegal por el aparato represor del gobierno de Santiago del Estero, y que a partir de que conocían sus tareas de oposición, en el caso de Hernán David Luna, el armado de equipos para la fiscalización, en el caso de Adrián Jiménez Melendres, de ser oposición constante, de escribir en sus estados de WhatsApp contra el gobierno de Santiago del Estero, y en el caso de Claudia Suárez, sencillamente por pertenecer a ese grupo. Fue quien armó el grupo en el año 2021. Mira, en ese 2021 yo formaba parte de ese grupo, porque fue un grupo que se armó con la finalidad de la elección provincial de Santiago del Estero. Nosotros tenemos desfasada la elección, y en esa oportunidad fui candidato a diputado nuevamente. Entonces, en esa idea, por haber formado en esa época el grupo, yo también podría estar imputado. Es una locura. Realmente. Rodrigo, esto es muy claro, es indescriptible. Es muy claro la manipulación, por un lado de la policía, por otro lado de los servicios de inteligencia ilegales. Nosotros lo hemos denunciado acá en Formosa, que la policía escucha las llamadas telefónicas, interviene en correos, se lavaron la mano. Lamentablemente hicimos la denuncia federal y se lavaron las manos a nivel federal. Entonces, si no lo investiga la justicia federal, una actividad de inteligencia criminal que está prohibida por la ley nacional, entonces, ¿quién lo va a investigar? Entonces, por favor, si no le echemos toda la culpa solamente a los funcionarios provinciales que son obsecuentes y chupamedias y obedientes. Echémosle también la parte de la culpa que corresponde a la justicia federal o al gobierno federal. Yo cada vez que hablo con porteños que me dicen, che, ustedes, los formoseños, tal cosa, le digo, ¿y ustedes, muchachos, que negocian con esos señores feudales? Porque vos mencionabas, por ejemplo, que en el gobierno de Macri le regalaron un juez federal a Zamora. O lo cambiaron, no regalaron, le hicieron un canje. Bueno, hay que terminar con ese plan canje,
porque eso significa que los feudos como Formosa y Santiago van a seguir siendo semi-independientes, ¿no es cierto? Porque Zamora considera que él es el dueño de Santiago y Gildo Infran es el dueño de Formosa. Y esto va a continuar así en la medida que el resto de la República no se plante y diga, no señores, esto es una república, rige la independencia de poderes, acá hay una Constitución Nacional y se debe garantizar a los ciudadanos lo básico que es la justicia independiente. ¿Cómo no vamos a tener derecho a ser juzgados por jueces independientes? Bueno, acá no tenemos nosotros... Gabriel, vos sos abogado y vos sabes perfectamente cuál fue el origen de la justicia federal en la Argentina. Cuando hace más de 100 años se decide instaurar la justicia federal, fue justamente como una manera de limitar el poder omnímodo que tenían los gobernadores en una época en la cual era común que todos sean caudillos. Claro. Y el gobierno nacional decidió establecer los jueces federales como manera de garantizar la libertad de las personas en estas provincias. Estamos hablando de hace 100 años. Sí, más. Y esos jueces federales eran designados en contra de la voluntad de los gobernadores, y el origen justamente era de que le pongan coto, le pongan límite a ese poder gubernamental, y no tenía ninguna vinculación. Luego la política, y sobre todo a partir de la irrupción y la llegada del peronismo al poder con Juan Domingo Perón y todo lo que vino después, terminó truncando esto y fue la moneda de cambio con los gobernadores por el voto en determinadas elecciones, o por darle, primero, antes que el voto en las elecciones, darle el voto dentro del PJ para las elecciones internas, para poder elegir quiénes iban a ser los candidatos a gobernadores dentro del PJ. Y esto hay que estudiarlo en los contextos históricos, y hay gente que seguramente sabe más que nosotros dos, los historiadores, pueden darte clase de este tema y cómo fue sucediendo en cada una de las provincias de Santiago del Estero. Y creo que justamente hay un fenómeno que Milei, que superó cualquier tipo de análisis, es una persona que después del retorno a la democracia no se conoce antecedente de algún presidente que gane en 22 de las 24, 21 de las 24 provincias y haya un empate en otra. Sí. No sucedió con Menem, no sucedió con Alfonsín, no sucedió con los Kirchner. Milei logró un milagro electoral y la esperanza que ha desatado, que ha hecho germinar en la gente humilde, por ejemplo, porque acá tampoco hubo un voto de clase, no es que solamente lo votó Totalmente. La clase media, porque recordemos que a Macri tuvo un voto mayoritario de clase media, ¿no es cierto? O clase alta. Nunca logró llegar y hacer base en la clase baja. Y en cambio vos encuentras que muchísima de esa gente ha decidido votarlo a Javier Milei. Por eso te digo que es un fenómeno que va a ser un fenómeno de estudio dentro de muchos años en la realidad histórica de la Argentina y por qué se ha producido, y tiene que ver con el nunca más, con el hartazgo de la sociedad contra las clases políticas, las clases acomodadas y los errores que han tenido los diferentes gobiernos desde el retorno de la democracia y hasta la fecha. Así que esperemos, rogamos que Javier Milei y Claudia Villarroel estén a la altura de lo que la sociedad les exige y para cual los ha interpelado al ponernos en el sitial en el cual hoy se encuentran. Pero también no nos olvidemos que ellos no son gobierno todavía, que recién van a ser gobierno a partir del 10 de diciembre, y quien debe seguir ejerciendo el gobierno y preparar una sucesión ordenada son Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Sergio Massa, que al día de la fecha no sé si ustedes ya tienen seguridades si va a renunciar o no va a renunciar al Ministerio de Economía, se iba a pedir o no va a pedir licencia, porque se ha escuchado mucho y hasta el día de la fecha por lo menos yo no tengo conocimiento de cuál ha sido la opción. Eso lo tenemos que clarificar para que la población entienda que todo lo que está pasando en este momento
no es responsabilidad de Javier Milei ni de Claudia Villarruel. Creo que lo tienen claro la gente, creo que lo tienen claro, y también esa expectativa que vos mencionás sobre la renovación que trae Milei y que forzosamente tiene que ser con una mirada muy crítica con respecto a estas provincias como Formosa y Santiago del Estero, donde el poder político hace lo que quiere y abusa del poder y abusa del uso de la policía, se hace seguimientos y actividades de inteligencia clandestina, los jueces se manejan como si fuesen socios del gobernador. Bueno, todo esto que hemos relatado, me parece que Milei tiene que tener una actitud distinta, totalmente. A ver, Macri dice, cometimos errores, hubo cosas que hubo que mejorar. Me parece que Milei no puede caer en los mismos errores que Macri, por ejemplo, y tiene que ser muy firme con respecto de la protección a los ciudadanos en estas provincias feudales. Rodrigo, se nos acaba el programa. Yo te agradezco muchísimo tu valentía, para empezar, la necesidad que tiene Santiago del Estero de tener gente como vos que se plante y que haya llegado al extremo de incluso sacrificar su propia libertad personal. Me parece fundamental. Pero me parece, Rodrigo, que no hay que llegar a esos extremos para tener una democracia. A los ciudadanos no hay que pedirles que sean héroes, ni que opinar sea tan difícil y tan caro, ¿no? Y tan costoso. Ser ciudadano en Argentina tiene que ser un ejercicio natural, no un acto de arrojo cívico. Totalmente de acuerdo con vos, y para agregar a lo que te has referido, yo no hablo de una hipotética sociedad entre los jueces y el gobierno en este caso de Gerardo Zamora. Yo tengo el conocimiento y la seguridad de que así es, porque independientemente de que se cambian favores, cuando vos recorres la nómina de empleados públicos de Santiago del Estero, cuando recorres la nómina de los proveedores del Estado, encuentran que los hijos, los padres, los hermanos de los jueces o están nombrados durante el gobierno de Gerardo Zamora en el Estado provincial, municipal o hasta en el Estado nacional, porque la gran prenda siempre son los cargos nacionales porque cobran muchísimo mejor, o son proveedores del Estado. Entonces, si se hace una investigación seria y los elementos existen, se va a demostrar que el Poder Judicial en Santiago del Estero, y seguramente sucede lo mismo en Formosa, está cooptado por el gobernador Zamora. Y la mayoría de los jueces y de los fiscales no tienen un nombramiento efectivo, están de manera provisoria, porque sienten tan impunes y es tan escandalosa la forma que ejerce el poder, que a esas personas no les han abierto los concursos para cubrir los cargos, porque justamente la debilidad de estar en un cargo provisorio le permite al gobernador manejarlos como un titiretero, como si fueran muñecos. Entonces, eso es algo que hay que investigar, y comparto con vos, tengo la esperanza de que Javier Milei, que Claudia Villarroel y sus funcionarios sean ejemplificadores con las provincias de Santiago del Estero y de Formosa en la investigación. Nada fuera de la ley, todo dentro de la ley, total, como lo dijo en su discurso, Milei, pero sí, aplicada a rajatabla contra estos delincuentes y sicarios judiciales. Te agradezco, Rodrigo, te mando un gran abrazo. Abrazo grande y a disposición para lo que necesiten. Aquí estamos dando la lucha y, como bien lo decías, muchas veces poniendo el cuerpo, pero con el convencimiento de que si uno ha elegido esta profesión, ha abrazado la profesión del derecho y uno ha decidido dedicar un tiempo de su vida a la función pública con los deseos de cambiar las realidades, desgraciadamente en este siglo XXI todavía podemos llegar a ser carne de cañón de parte de estos señores feudales. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Exdiputado, abogado y, bueno, hombre de derecho y hombre que defiende los valores que nosotros defendemos. Ya nos vamos. Roberto Galarza dice, doctor Pose, el nombre correcto es Victoria Villarruel. Porque él decía Claudia. Y dice, felicitaciones por la claridad de su lenguaje, diputado de su talla,
dice el mismo Roberto. Diputado de su talla necesitamos en todas las provincias del país. Me refiero a usted, doctor Rodrigo Pose, saludos. El saludo de los formoseños. Bueno, gracias. Gracias, Rodrigo. Nos vemos y seguramente en algún momento nos vamos a volver a poner en contacto para seguir esto que nos apasiona tanto. Sí. Nos vemos, Rodrigo. Chau, Muchas chau. gracias. Nos vemos, gracias. Gracias.